Hola, ¿qué tal? Saludos. Yo soy Verónica Insausti y esto es Nuestra América en Disputa, un programa de análisis político y económico de la región que va en vivo y en simultáneo por las señales de nuestraamérica.tv y Huayca Perú en sus diversas plataformas, Facebook, Twitter y en YouTube. Así que los invitamos que a partir de ahora se conecten, hagan sus preguntas, sus comentarios y participen en este programa en vivo que va a ser un especial sobre la Cumbre de las Américas. Esta cumbre que está en pleno desarrollo, pues se le ha llamado Cumbre de la Exclusión, Cumbre del Fracaso, en fin, y es que pues Estados Unidos como país anfitrión, sabemos pues que decidió no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua, y esto fue tomado de una manera digamos, la reacción de muchos presidentes, sobre todo el gran ausente de esto, López Obrador, el presidente de México, Xiomara Castro en Honduras, el presidente de Guatemala, de El Salvador, el de Bolivia y los países del CARICOM, decidieron no asistir a esta cumbre en rechazo a la política norteamericana. Ahora, con esto, pues esto se ha convertido en una gran humillación para Estados Unidos, una gran humillación diplomática. Esto no tiene precedentes. No hemos visto una situación de esta magnitud. Hay definitivamente mapa geopolítico que ha cambiado desde hace ya unos años en Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, vamos a conversar sobre este tema con el ex canciller, escritor, sociólogo, Héctor Béjar. Muchas gracias, don Héctor, por participar en el programa. Muchas gracias por invitarme y les deseo el mejor de los éxitos en este nuevo programa de Huayca. Muy bien, don Héctor. Bueno, para empezar, ¿considera pues que esta cumbre se ha convertido en una gran humillación diplomática para Estados Unidos? Sí, creo que sí, si comparamos esta cumbre con la primera. Porque la primera cumbre, en realidad la primera después de la globalización, porque la primera es antes, mucho antes, ¿no es cierto? Punta del Este, y esa es otra historia de los años 60. Pero en la primera de la época de la globalización se inicia prácticamente la globalización. La convoca Clinton y inmediatamente después de la caída, pocos años después de la caída de la Unión Soviética, el muro de Berlín, la guerra de Yugoslavia. Entonces, fue un intento de la administración Clinton de volver a poner América para los americanos, como ha dicho alguien ayer. Entonces, como ha dicho el presidente Castillo ayer, pero el presidente Castillo sabía lo que decía, yo creo que no, pero habría que denunciar al que le hizo el guión. América para los norteamericanos, porque como sabemos, los norteamericanos sin ningún derecho se han adjudicado el nombre exclusivo y excluyente de americanos. Y eso se mantiene a la Cumbre de las Américas, porque esta cumbre de Clinton fue, y no fue casual, convocada en aquella época, pero también fracasó en términos de que no tuvo los resultados que quiso. Y eso se repitió mucho más cuando la propuesta de Clinton, que fue el ALCA, la Alianza, ¿no?, Latinoamericana para el Comercio, para el libre comercio en las Américas, volvió a fracasar cuando fue elegido Chávez. Entonces, en realidad, podría decirse que esta cumbre es un fracaso más. Y según el Bolero, bueno, un fracaso más que importa para América Latina, pero para Biden supongo que importará mucho en este periodo preelectoral en Estados Unidos. Pero más allá de un fracaso más, como usted considera, yo he visto que es la primera vez que presidentes de Latinoamérica, 8, han decidido no ir por una política ideológica de Estados Unidos, ¿no? Es primera vez que se le ponen enfrente y dicen, no, ¿sabe qué? No nos parece, no vamos, ¿no? El gran ausente López Obrador. Precisamente el país que ha proclamado el fin de las ideologías, recuerda usted el famoso libro sobre el fin de las ideologías, resulta que ahora es el primer ideólogo del mundo, porque se permite separar a los que están de acuerdo con él de los que no están de acuerdo con él, apropiándose
repito, de las Américas. Y la falta de concurrencia de los presidentes de El Salvador, de Guatemala, de la presidenta de Honduras, del de México, y las declaraciones muy firmes de los países del Caribe de habla inglesa, ¿no? Dejan por los suelos el prestigio de la administración Biden y de la política general de los Estados Unidos en América Latina. Y yo creo que señalan el fin, precisamente, ¿no? Porque ya Estados Unidos en América Latina significa cada vez menos. Ahora, hay los presidentes que usted menciona que decidieron no asistir, pero hay otros que también han puesto una posición crítica, como Boric o Fernández, pero sí están ahí, ¿no? Ahora a Fernández, Nicolás Maduro le dijo abiertamente en una transmisión que esperaba que él como presidente de la CELAC, pues llevara la voz de protesta en esta cumbre, que iba a ser el representante, digamos, de los ausentes, y que también le solicitaba que convocara urgente a una reunión, a una cumbre CELAC, ¿no? Con los 33 países miembros de América Latina y el Caribe. Ahora, ¿usted cree que Fernández, con la posición, los problemas políticos, económicos, el tema con el FMI, en fin, va a tomar una posición al respecto? ¿Cuál cree que vaya a ser el rol del presidente argentino en esta Pues ya la tomó, porque Fernández ciertamente hace una presidencia muy débil. Argentina fue dejada por Macri a propósito en una situación de subordinación al Fondo Monetario Internacional. Tiene una inmensa deuda prácticamente impagable que está intentando pagar. Y entonces en esas condiciones económicas Fernández no tiene mucha fortaleza política, pero no obstante eso ha hecho varias declaraciones manifestando de alguna manera su desacuerdo con la exclusión, y las últimas fueron antes de las declaraciones de Maduro, diciendo que él iría a la cumbre, pero iría informándose con los presidentes excluidos. De manera que efectivamente no sé si puede ser visto como un delegado de los excluidos, pero algo dirá en el seno de la Cumbre de las Américas. Y por otra parte, Boric ya declaró también su desacuerdo con que hay exclusiones. Así que son dos asistencias a medias, digamos, ¿no? No subordinadas, como se acostumbraba, a la política norteamericana. ¿Tú crees que están dadas las condiciones en esta coyuntura como para que sea el momento de fortalecer la CELAC, UNASUR? Pero por supuesto, eso habíamos tratado de hacer desde el gobierno de Castillo al comienzo, en julio, agosto del año pasado. Estuvo aquí el canciller de México, en Lima, hablamos con él. México estaba muy interesado y muy entusiasta por esa reactivación, y hubo una preconvocatoria, pero después una serie de acontecimientos en América Latina y también con el propio AMLO, que está haciendo una presidencia fuerte pero difícil, determinaron que eso no se mantuviera actualizado, pero me imagino que ahora lo actualizarán. Claro. Bueno, hay dos temas importantísimos, digamos, que se están o que se esperan ver en esta cumbre, al menos por parte de los países de América Latina y el Caribe, y el primero de ellos es justamente la crisis económica mundial que ha afectado gravemente a la región. Y bueno, antes de hacerle la pregunta, yo quiero, justamente ahora que hablamos de Fernández, hizo unas declaraciones muy importantes hace apenas un par de días, antes de asistir a esta cumbre, al respecto de la situación económica y la posición de Latinoamérica y el Caribe en esta crisis internacional. Veamos el video, por favor. Y como siempre pasa, en el norte estallan las guerras y en el sur las padecemos. Porque esa guerra que se desató en el norte, desató, valga la repetición, un proceso en la suba de los alimentos que al sur del mundo lo afecta peligrosamente. Uno mira ese cuadro y puede ver el mundo del presente. El norte arriba,
explotando bombas, matando gente, disputándose el poder. Y el sur abajo, sufriendo la precariedad, la carencia, el hambre. ¿Cuánto tiempo más el sur va a seguir soportando esa realidad? ¿Cuánto tiempo más el sur va a ser un testigo pasivo de un mundo que nos dijeron que se había globalizado, pero donde el sur no es parte, solo mira? Bueno, no sé cuál es su opinión al respecto. Bueno, señor. pues mi opinión, yo creo que el sur dejó de mirar hace un buen rato. Y esta guerra, desgraciadamente, tenemos que hablar de la guerra, ha movilizado ya la independencia de grandes países como India, como China, como Pakistán, como Turquía. Erdogan acaba de estar también con Maduro. Entonces hay un movimiento muy activo de los grandes países del llamado sur para tener también una política independiente, obligados por las circunstancias, no solamente por ideología. Y entre paréntesis, ahora descubrimos aquello que era mentira, aquello que siempre nos decían, porque a toda mi generación y a las que siguieron, nos han dicho que debido a la política comunista, Rusia fue un fracaso en su agricultura, que Rusia era un enano agrícola, que no tenían alimentos ni para alimentarse de ellos, que las reformas habidas en la Unión Soviética habían dejado a Ucrania y a Rusia en condiciones de prácticamente impotencia productiva en agricultura, y ahora descubrimos que nos mintieron. Porque resulta tienen el que 30% de la producción mundial, nada menos. Exactamente. El mundo es alimentado en gran parte por Rusia y Ucrania. Y los fertilizantes vienen de Rusia y Ucrania. Y la energía viene de Rusia y Ucrania. Entonces, esos países que eran débiles, fracasados, resulta que ahora no eran así. Y lo primero que deberían hacer toda esta gente europea que ha repetido esas mentiras es declarar que mintieron para empezar a concluir la crisis. Y justamente sobre el tema económico, bueno, hay dos temas, como le decía antes del video, el económico y el de migraciones, son dos temas claves en esta cumbre, pero sobre el económico, pues parece que las agendas, los intereses de los países de Latinoamérica y el Caribe son opuestos a los de Estados Unidos, ¿no? Porque los primeros lo que quieren es resolver, ver cómo se les va a ayudar. Y Estados Unidos lo que quiere son aliados contra China y Rusia. Y eso, en este momento que China, digamos que es el principal socio comercial y financiero de la región, va a ser imposible. Hasta el país más lacayo o hasta el gobierno más lacayo no va a cortar ninguna relación con China o Rusia, ¿no? Por un tema. De hecho es imposible, porque Estados Unidos, si nosotros ponemos en paréntesis sus bases militares y su potencia atómica, que sigue siendo la primera del mundo, es nada. Es un socio menor, incluso del Perú. Si uno revisa la economía peruana, las principales inversiones en el Perú son chinas. Y Estados Unidos está muy lejos. Entonces, ¿qué puede ofrecer Estados Unidos al Perú? Minucias. Porque el Banco Interamericano y el Fondo Monetario, que son los que, entre paréntesis, están gobernando, y el Banco Mundial, la cumbre, porque la cumbre es organizada, y eso tampoco se le dice a la gente, por un comité, una especie de comité impulsor o comité asesor, tiene un nombre que ahora no recuerdo, pero ahí están, una vez más, el Banco Mundial y el Banco Interamericano, y la CEPAL y la Organización Panamericana de la Salud. Pero CEPAL y la OPS no significan nada económicamente, porque dependen también del Banco Mundial y del Fondo Monetario.
Pero ese Banco Mundial y ese Fondo Monetario no pueden resolvernos nada. Lo que nos prestan es una minucia y lo prestan en condiciones de absoluta dependencia, porque tenemos que cumplir los parámetros y las políticas de ellos para poder conseguir dinero. Entonces, ese tipo de política ya es, aparte de obsoleta, imposible. Para países como el Perú, significa muy poco. Claro. No, definitivamente yo, bueno, no sé qué opina usted, pero yo dudo que los países, después de esta cumbre, los países de Latinoamérica y el Caribe regresen con algo concreto en ayuda económica. No hay nada concreto. Lo único que se ha dicho es que hay una propuesta de una suerte de nueva alianza para el progreso, ¿no? Pero cuando... Biden ha propuesto Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica, pero es un bluff, o sea, no dice nada eso, ¿no? Cuando Kennedy propuso la famosa Alianza para el Progreso en los años 60, eso venía con un paquete de créditos y con propuestas de políticas, discutidas además con los países de América Latina de la época, ¿no? Ahora no, ahora las condiciones son mira lo que te estoy ofreciendo y acéptalo. Entonces, ¿y qué te ofrezco? Una vez más, migajas, ¿no? Entonces, tampoco se trata de quién ofrece más o quién ofrece menos. Creo que los países de América Latina, en su mayoría, ya son mayores de edad. Hay países muy grandes aquí que, discutibles o no, tienen sus propias políticas, que son Brasil, México, Argentina, y bueno, Venezuela, que están en condiciones de decir muchas gracias, nosotros tenemos nuestras propias políticas, incluso el Brasil de Bolsonaro. En la práctica, claro, Bolsonaro está yendo a la cumbre, pero su política exterior, visto los problemas de la pandemia, es una política que no tiene que ver nada con las sanciones. Y él mantiene relaciones con Rusia y está comprando fertilizantes de Rusia en grandes cantidades a pesar de las sanciones. Sí, no, definitivamente esta cumbre deja en evidencia una vez más que estamos en un mundo multipolar, ¿no? Exactamente, y creo que la ceguera de los hacedores de la política norteamericana es creer que estamos en la época de América para los americanos. Bueno, repetido por el presidente Castillo, es lamentable. Han pasado muchos años desde entonces. América para los americanos fue el siglo XIX, ¿no? Estamos en el siglo XXI. Bueno, el segundo punto de agenda que supuestamente es trascendental, pero que yo también dudo que se concrete algo, es el tema de las migraciones, ¿no? Pero ¿cómo se va a concretar cuando solamente el año pasado Estados Unidos ha expulsado a 300.000 centroamericanos en un año con las políticas de criminalización que tiene? Entonces, ¿cree que en este punto pueda lograrse algo, quizás que se humanicen más este tipo de medidas desde los Estados Unidos? Muy difícil porque una vez más Estados Unidos es víctima de sus propias mentiras, porque a lo largo de muchos años nos han hablado del sueño americano. Entonces, llegas a Estados Unidos y si eres una persona inteligente, medianamente, y con ánimo de trabajo, puedes llegar a ser millonario, ¿no? Es lo que nos han dicho desde el siglo XIX. Pero resulta que si vas a Estados Unidos vas a encontrar a millones de gente viviendo en la calle, una pobreza tremenda, y ciertamente hay riqueza, ¿no? Pero para los ricos. Y hay una concentración de la riqueza cada vez mayor. Y hay una pobreza cultural, excepto la inteligencia norteamericana, que sí es muy respetable, pero la élite inteligente norteamericana es muy pequeña comparada con todo el país. Entonces es un país que puede ofrecerte muy poco. Pero su atracción, fruto de esa vieja leyenda, y además de la situación calamitosa en que las propias políticas norteamericanas y de los gobiernos pro-norteamericanos han dejado a nuestros pueblos, han producido esa situación. Entonces, en vez de conversar sobre esto desde las raíces, Estados Unidos quiere que
México sea una barrera para la migración, que sea el primer muro, ¿no es cierto? El primer muro para llegar a Estados Unidos, Estados Unidos quiere que esté en México. Y el anterior muro, y eso lo dijo Trump muy claramente, el campo de concentración para los que quieren llegar a Estados Unidos y son capturados en ese intento, debe estar en Guatemala, El Salvador y Honduras. Bueno, una cosa es lo que quieran y otra cosa es lo que puedan hacer, ¿no? Porque ya no tienen mucho poder sobre la región, ¿no? Y están totalmente debilitados. Nos da una idea de que el deterioro económico, el deterioro de Estados Unidos no solamente es económico, es una pobreza intelectual muy grande, una incapacidad de comprensión de la realidad mundial y de su propia ubicación en la nueva situación mundial realmente dramática, que puede ser trágica para su propio país. Ahora, en paralelo se está realizando en Los Ángeles la Cumbre de los Pueblos, ¿no? Bajo el lema democracia para quién, ¿no? O según quién. Claro, según los Estados Unidos, pues la democracia, no sé, pues incluye las violaciones de derechos humanos en todo el mundo con carta blanca. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Hoy en día, ¿no cree usted que el término democracia está prostituido? Bueno, pues la política de los Estados Unidos es, hablamos, pero solo con las democracias. Ahora, claro, las democracias según la definición norteamericana, pero ellos no han sido leales a su propia definición, porque en las anteriores cumbres, la primera y la segunda, han estado las dictaduras. Incluso Pinochet, ¿y qué dictaduras, no? Incluso la dictadura argentina, ¿no? Que fue una dictadura asesina como la de Pinochet. Ellos han tenido un diálogo con Estados Unidos. El propio Kissinger ha ido a visitar varias veces personalmente a Pinochet. Entonces, los únicos que quisieron convertir esto en una política sincera fueron allá por los años 60, Betancourt y Acción Democrática de Venezuela, cuando plantearon la doctrina Betancourt. Es decir, que ahora sí, solo con las democracias, pero en aquella época las democracias eran muy pocas en América Latina. Y además, la otra parte del asunto es, si uno lee a los teóricos más elementales de los Estados Unidos, todos ellos coinciden en decir que hace tiempo que la democracia acabó en Estados Unidos. Lo que ahora hay es un gobierno de las corporaciones. Y el Parlamento norteamericano y los partidos norteamericanos son agentes subvencionados por las corporaciones. Entonces, pero eso también se transmite en la guerra Rusia-Ucrania, ¿no? Es una guerra económica también, que manejada por las corporaciones transnacionales. Y por último, ¿qué hace esta democracia pidiendo que le manden a Assange? Que es la mayor representación mundial de la libertad de investigación periodística y de expresión. ¿Qué hacen sosteniendo Guantánamo? Entonces, ¿y qué hacen con 76 bases militares en la región? Porque, bueno, la región se ha autodenominado zona de paz, pero tenemos 76 bases militares. ¿Y por qué los latinoamericanos tenemos que aceptar un Comando Sur? ¿Cómo es eso el Comando Sur? Comando Sur será para los Estados Unidos, para Los Ángeles, para Florida, pero para América. ¿Significa eso que esos señores creen que nosotros somos parte de su país? Esas son cosas que tenemos los latinoamericanos que discutir desde el comienzo. Y lo más curioso de esta cumbre democrática de los pueblos, democrática entre comillas, es que no ha podido asistir a la delegación cubana. También han excluido, y los cubanos que han ido han tenido que hablar solamente desde Cuba en línea, porque no los han dejado entrar. Entonces, imagínate
de qué tipo de sinceridad democrática estamos hablando cuando estas personas toman la democracia como una bandera, pero en realidad para ellos la democracia es una coartada para seguir vendiendo armas y para seguir haciendo guerras en todo el mundo, como lo están haciendo, ¿no? Claro, pero eso felizmente ya la ciudadanía del mundo parece que la tiene clara, ¿no? Entonces la intención de poder de Estados Unidos es cada vez más frágil, más débil. Ahora, el tema es que en esta situación de crisis mundial, internacional, económica, política, cultural, social, nuestra región, Latinoamérica y el Caribe, finalmente se consolide a través de la CELAC, ¿no? Yo creo, por eso le preguntaba hace unos minutos. Claro, es muy importante, ¿no? Pero también ahí tenemos que reconocer la debilidad de nuestros gobiernos y de nuestras sociedades. Creo que nuestras sociedades están todavía muy encerradas en sí mismas. Creo que no reconocen, salvo excepciones, la importancia de la política internacional y la importancia de la solidaridad de nuestra región. No podemos los latinoamericanos dejar de decir también autocríticamente que si la CELAC es débil es por culpa de nosotros. Porque finalmente los organismos internacionales son pagados por los Estados Unidos. Entonces, mientras la OEA siga pagada en Estados Unidos, por ejemplo, y siga teniendo sede en Washington, será pues el Ministerio de Colonias, ¿no? Si no queremos tener un Ministerio de Colonias, si queremos tener una CELAC, paguémosla. Y eso significa que los gobiernos latinoamericanos tienen que hacer en serio esa apuesta. Pero también sabemos qué tipo de gobiernos tenemos. Aquellos que nos hablan de que todavía América es para los americanos. Entonces, así no podemos avanzar, evidentemente. Bueno, se nos ha ido el tiempo, don Héctor. Ha sido, como siempre, un honor y un placer escucharlo. Espero que la audiencia que tenemos en este momento a través de Huayca y Nuestra América TV haya pues disfrutado de la misma manera su exposición. Así que esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Pues muchas gracias también a ustedes y una vez más muchos deseos de éxito y saludos a nuestros oyentes y televidentes, se puede decir. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, amigos, ha sido todo por hoy. Los esperamos en una próxima emisión de Nuestra América en Disputa. Cuídense mucho. Chao.